a leer la palabra de Dios en Mateo 7:26. Y dice así la palabra de Dios: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y viniendo la lluvia y viniendo el río, y soplaron vientos, y vinieron y soplaron con ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de que debemos escuchar a Dios. Y cuando no escuchamos, siempre viene desastre a las vidas de la persona. Y hoy vamos a hablar de algo que está pasando mucho en la sociedad y en nuestras vidas, y es la indiferencia. ¿Qué es? La indiferencia, que estamos siendo indiferentes. Esta palabra es una exhortación para la iglesia de este tiempo, en donde debemos escuchar y evaluar y mirar en qué estamos mal y cambiar. Por eso se llama indiferencia. Ahora, ¿en qué estamos siendo indiferentes en este tiempo? En muchas cosas, ¿cierto? A muchas cosas le somos indiferentes, pero yo voy a mirar 3 aspectos en los que como iglesia estamos fallando. El primero es hacia la palabra de Dios, la segunda es hacia las personas y la tercera hacia lo que Dios quiere. ¿Cuál es la primera? Hacia la palabra. La segunda, hacia las personas y la tercera, hacia lo que Dios quiere. Fue la que se nos olvidó. ¿Qué quiere Dios? No sé. Sí. Somos indiferentes. Así que vamos a mirar la primera y es hacia la palabra de Dios. Los cristianos quieren de los predicadores escuchar lo que no buscan en lo secreto. Tenemos un problema en estos tiempos y es que la iglesia no está leyendo la palabra de Dios. Solo lo que reciben el domingo. Pero tenemos un problema. Vemos muchos cristianos que llevamos muchos años en la iglesia y todo lo hemos escuchado. Si yo le digo quién era David, usted me puede responder quién era David, ¿cierto? Si yo le digo quién era Goliat, usted me puede responder quién era Goliat. Porque asimilamos que sabemos todo. ¿Y qué ha pasado? Que a veces miramos en la iglesia y decimos, no, hoy no recibí nada. Pero ¿cómo vamos a recibir si no buscamos diariamente en nuestras casas? Ahora, pregúntese, esta semana, ¿cuántas veces leyó usted la Biblia? Si la leyó harto, si no la leyó, ¿cuántos versículos de la palabra usted se sabe? Que en dificultades le ayuden. Ahí es donde nos damos cuenta que estamos siendo indiferentes. Y a veces venimos a la iglesia y aún somos indiferentes. Están predicando y nosotros en el celular o hablando con el que está al lado y somos indiferentes a la palabra de Dios. Otra cosa es que no escuchamos la palabra de Dios si no viene de cierta persona. Entonces, hoy predica el hijo del pastor. No, ese no sabe. No, eso no, sí. Y empezamos a mirar, de este recibo, de este no recibo. Y eso se vuelve otro problema. Pero eso es normal, eso le pasó a Jesús. Vamos a mirar Mateo 13:55. Dice la palabra de Dios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y eso a veces también pasa con nosotros como hijos de Dios. No recibimos la palabra porque decimos, yo me crié con él. Yo sé cómo era él. Yo no sé qué sí. Y no recibimos palabra de Dios. Se nos olvida que lo que estamos hablando es la palabra de Dios, no de quién es la persona que lo está transmitiendo.
Y eso también hace que seamos, ¿qué? Indiferentes a la palabra de Dios. Todo esto acerca de la indiferencia a la palabra de Dios la encontramos en Mateo 13:18. Dice así la palabra de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cualquiera que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estas son las personas que escuchan, hemos escuchado de Dios, ¿cierto? Usted va por la calle y usted le dice a alguien que ha escuchado de Dios y dice, sí, sí he escuchado de Dios, pero esa palabra no produce nada porque no está en el corazón de la persona. Dice el siguiente versículo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es la persona que viene los domingos o usted en la calle le enseña y ay, esa palabra, qué bendición. No, salí motivado, gracias, sí. Y al otro día usted se lo encuentra y ¿cómo va? No, mal. No, eso. ¿Qué pasó? En el momento recibe la palabra con gozo y sí, eso es de Dios. Y al ratico ya está. No, eso no. Otra vez desanimado. ¿Por qué? Porque la palabra realmente no ha llegado al corazón. Solo la escucha en el momento, como cuando usted escucha la canción que le gusta, ¿cierto? Usted la escucha y ¡ah, tan chévere! Y sigue otra y usted, ¡ay, ya no! ¿Sí? Así nos pasa con la palabra de Dios y este es lo que pasa con estas personas. Dice el siguiente versículo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Estas son las personas que vienen a la iglesia, recibimos la palabra de Dios, pero ya no es eficaz. Se vuelve infructuosa. ¿Qué es infructuoso? Que no causa ningún efecto. No pasa nada. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ah, sí, yo ya sé esa palabra. Y tomamos la palabra de Dios como historias, no como palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, siempre hay algo nuevo que Dios le revela a su vida. Muchas veces uno lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando usted no la lee con la intención que es, con la revelación que trae el Espíritu Santo, no causa nada en la vida. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? Lo que hablábamos ahorita, cuando mató a Goliat. La mayoría, ¿cierto? Conocemos que era un joven y que mató a un gigante. Si lo vemos como historia, es de un joven que mató a un gigante. Pero si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, lo que llevaba a cabo todo esto era algo impresionante. Era ver un niño que nunca había cogido un arma de guerra, enfrentarse a un soldado que siempre había estado en guerra y derrotarlo es algo sobrenatural, ¿cierto? Pero no solo eso, sino el impacto que trajo al pueblo, la fortaleza que trajo al pueblo y la creencia en Dios de cómo había usado a este joven. Entonces, es muy indiferente verlo como historia a cuando lo vemos lo que Dios realmente hace. Y esa palabra de inspiración que ha llevado a que muchos logren muchas cosas. Entonces, es muy importante no dejarnos llenar de los afanes de este mundo como los que caen en pedregales, la tierra que llena de piedra, que la raíz la echa y todo, pero realmente el afán de querer riquezas, de querer alcanzar, nos roba realmente lo importante, que es la palabra de Dios. Dice así, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra
y lleva fruto y produce al 100, al 60 y al 30%. Esta es la buena tierra que somos todos los que estamos aquí, ¿sí? Y muchas personas que están afuera que van a conocer de Dios. Esa es la buena tierra que entiende la palabra y no solo la entiende, sino la vive. ¿Cuántos viven aquí la palabra de Dios? Amén. Debemos que sí sea así, pero estamos en un mundo cambiante donde todo lo queremos adaptar, ¿cierto? Y estamos teniendo un problema igual y estamos haciendo lo mismo que hace la ciencia con los alimentos. Estamos trabajando su ADN, la estamos mutando. ¿Qué pasa con los tomates? Los tomates, usted la sembraba, empezaba a salir y daba ¿qué? Tomates, pero entonces se empezaba a demorar mucho el cambio climático y todo eso, entonces la ciencia empezó a hacer ¿qué? A coger pedazos y fragmentos del ADN y cambiarlos. ¿Para qué? Para que sea más resistente al calor, para que sea más rápido en su producción. Todo eso lo hace ahora la ciencia, ¿cierto? Pero el hacer eso está quitando que se pueda reproducir. Son semillas estériles, no se puede reproducir. Y eso mismo estamos a veces haciendo nosotros con los que caen en buena tierra. Somos personas que nos apartamos del pecado, ¿cierto? Somos personas que damos frutos para nosotros, nos arrepentimos y tratamos de ser buenos ciudadanos, pero le hemos quitado el poder reproducir. No estamos dando frutos, solo somos nosotros y estamos mutando esta buena semilla y no podemos ser esas personas. Estamos usando la palabra solo para mí y a veces ni para nosotros, pero no estamos llevándola a otras personas. Entonces debemos tener cuidado. Debemos recordar que la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Debemos entender que la palabra de Dios es viva, que se tiene que volver vida ¿en dónde? En nosotros, que tiene que la gente ver a Dios en usted. ¿Usted hace cuánto no escucha que alguien le diga, uy, yo quiero lo que usted tiene, es que usted tiene algo diferente? ¿Hace cuánto a usted no le dicen eso? O quizás nunca le han dicho eso, porque no ven la palabra viva en usted. ¿No ven que usted sea diferente a un buen ciudadano? No lo ven diferente. Entonces debemos entender que la palabra es viva, debe reflejarse en nosotros, que las personas quieran recibir de lo que usted tiene. Que esa palabra, ustedes digan, no, es que ustedes nos han notado que hay mucha gente que sabe mucho de la palabra. Incluso hasta en las redes uno los escucha y son muy teólogos, pero su vida no refleja nada. Y a veces en nosotros como cristianos eso está pasando. Soy cristiano, pero no se refleja la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no podemos ser así. Debemos dar fruto. Debemos ser esa buena semilla, pero que no ha sido manipulada genéticamente, sino que produce al 100, al 60, al 30 por uno, que siempre está lista para producir. Amén. Debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, pero ponerla por obra. Y si usted hasta ahora está empezando en las cosas de Dios, aférrese a la palabra de Dios. Deje que ella lo guíe, deje que el Espíritu Santo guíe su vida por medio de ella y verá cómo es de edificante el vivir bajo la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a mirar el segundo, que era ¿qué? ¿Qué es hacia dónde? Hacia las personas. Elliot Wiesel, quien ganó el Premio Nobel de Paz en 1986, que fue sobreviviente del Holocausto, dijo esto, dijo, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. Y yo le añado,
ya que la indiferencia no hace nada por nadie. Cuando alguien lo odia a usted, se refleja, ¿cierto? Y usted anda, ¿qué? Pendiente porque usted sabe que le puede hacer mal. Ese es el odio. Pero la indiferencia no hace nada. Usted no espera nada de una persona que tiene indiferencia hacia usted, ¿cierto? Y así nos está pasando a nosotros hacia las personas. Nos hemos vuelto indiferentes. Que todos decimos, uy, tan injustos, ¿cierto? Cuando maltratan a un niño, cuando maltratan a una mujer o a un hombre que también se ve, uno que dice, tan injusto, pero no hacemos nada, solo decimos. Vemos el país mal y, ay, ese país cómo está, no sé qué, pero ¿qué hacemos? Nada. Vemos las personas sufrir y están mal y ¿qué hacemos nosotros? Nada. Eso es que somos indiferentes. La indiferencia como desdén es el sentido más negativo. Puede implicar una frialdad deliberada hacia las emociones o necesidades de otras personas. Es que una frialdad, o sea, desde que yo esté bien, no pasa nada. Así que nos hemos vuelto egoístas. Todo es para mi lado. Si yo estoy bien, no importa que los demás estén mal. Si yo tengo, no importa que los demás no tengan. Hemos buscado, andamos buscando cosas que no sean pecados para hacerlas, sin importarnos cómo afecta la fe de otras personas. Dice Romanos 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que haga tropezar a mi hermano o debilite su fe. ¿Qué dice? Que es bueno no hacer nada que afecte a mi prójimo. Y si afecta a su fe, con menos, o sea, menos lo debo hacer. Pero ahorita no, ahorita los cristianos, esto no es pecado, yo lo hago. Pero no sé cómo está afectando la vida de otra persona. Hay personas que fuman y le dicen a otro, venga, fume, ay, tan bobo, eso no pasa nada, vean, no sé qué. Y esa otra persona, sí, fuma, pero se vuelve un vicio, coge otros vicios, se vuelve, o sea, destruye su vida. ¿Por qué? Porque quizás el que fuma el cigarrillo, él lo puede controlar, pero al que incitó a hacerlo, no pudo controlarlo y lleva a su vida a una desgracia. Y no pensamos en los demás. No pensamos si lo que yo hago afecta la fe de esa otra persona. Desde que yo me sienta bien, desde que yo me vea bien, no pasa nada. Y eso no podemos permitirlo en nuestras vidas. Debemos pensar en el bienestar de nuestros hermanos, de las personas que nos ven. ¿Ustedes no han visto personas que dicen, no, para ser como esos cristianos? ¿Para qué? Sí, porque es que usted mira, esa casa vive un cristiano, pero es la que más grita, es la más intenso, ¿sí? ¿Y gritar es pecado? No, no es pecado. Pero para la otra persona puede que diga, no, es que los cristianos no deben gritar. Y usted puede corregir eso en su vida y no trae ningún problema. Pero sí puede afectar la vida de otros. Así que debemos cuidar nosotros también por amor a quienes, a las demás personas, a las personas que ahora se mueren sin Dios, que viven una vida que aparentemente es buena. Que día miraba una persona que sube videos y es conocida y le preguntaban cómo se gana el dinero. Y él dijo, pues yo gano un porcentaje con mis videos y todo esto,
pero realmente yo trabajo. Y él mostraba su vida laboral y uno decía, oh, él muestra viajando, paseando y todo, pero no muestra las horas que pasa en su computador haciendo trabajos y todo. Y la gente anda soñando con qué? Con los paseos y todo eso, pero no con lo que hace detrás de él, ¿sí? Y a veces así nosotros influenciamos. La gente quiere todo, ay, tan bonito y todo, pero sin pagar un precio. Muchas mamás quieren que sus hijos sean buenos cristianos, pero ellas no dan un buen testimonio en su casa. Y si usted no da un buen testimonio, sus hijos no van a llegar. Usted puede orar, puede hacer todo y estar bien y ser salvo, pero sus acciones por usted alimentar su ego y las cosas suyas no ayuda a que sus hijos vean a Dios en su vida. Por eso debemos tener cuidado y no ser empáticos a las personas. Y eso está pasando. ¿O cuántos de aquí no nos pasa eso? Que desde que tenga un buen trabajo, tenga buen dinero, el mundo desaparece. ¿Cierto? Si alguien tiene necesidad o algo, ni por enterado nos damos, porque hemos perdido el amor hacia las personas. Esto no era así. Cuando los cristianos empezaron a moverse en la tierra, ellos fueron los que crearon las universidades. La iglesia fue las que crearon los hospitales. La iglesia fue la que creó toda la obra social. ¿Por qué? Porque pensaban en la humanidad. Ellos pensaban en el bienestar de las personas. Cuando empezaron a fundar las universidades, decían, necesitamos que el pueblo tenga conocimiento. Y eso no lo hicieron los políticos, esto no lo hicieron los ateos, esto no lo hicieron los grandes filósofos que pensaban, no, esto lo hicieron los cristianos. Si usted hoy sabe leer, es gracias a personas que temían a Dios y miraban el bienestar de las personas. Cuando empezaron los hospitales y todo esto, era un servicio que hacía la iglesia en las comunidades, en los países, en las etnias. Ellos llegaban y prestaban este servicio. No como ahora que ya es un negocio, ¿cierto? No, en ese tiempo se prestaba el servicio. El médico llegaba y desde que le dieran comida y techo y aún así no tuvieran eso, él miraba por el bienestar de las personas. Y cuando eran las obras sociales, lo mismo, la iglesia miraba los desastres y cosas que pasaban y trabajaban con sus comunidades para llevar un bienestar a estas personas. Se pensaba en el ser humano. Y eso es lo que nosotros debemos retomar. Como iglesia debemos retomar en el pensar en el que está a mi lado, en el que se sentó al lado del Transmilenio. No sabemos cómo lleva su vida. Y a veces Dios nos dice, háblele. Y uno, no, Señor, háblale tú por eso. Háblele para ayudarlo, ¿sí? Háblele usted. Y uno, ay, Señor. Dijo Edgar el miércoles en la predicación, dijo, yo me subí a un bus y me agarré aquí y vi una mujer que llevaba a un niño con una bala de oxígeno y que él sintió en su corazón que el Señor le dijo, vaya y ore por ese niño. Y el Señor, no, y dijo, yo oro desde aquí y oraba y él decía, yo oraba aquí desde este lado y él sentía como el Señor le decía, no, vaya, ore, o sea, muéstreme a mí ahí, sí, y él dijo, no, y yo no fui capaz, yo, Señor, y oré ahí todo el tiempo, no, pero no fui capaz de hablarle y orar por esa persona. Y de pronto era la oportunidad para que ese niño pudiera recibir una sanidad, para que esa mamá pudiera recibir a Dios en su corazón y su vida cambiara y el destino de ese niño y de esa familia. Pero a veces no lo hacen, ¿sí? Porque somos, ¿qué? Indiferentes. Ahora, lo tercero, pero ¿qué era? Nosotros como cristianos no somos así. Jesús fue el primero que abogó por ¿quiénes? Por las mujeres. Él fue el primero que empezó a defender a las mujeres, porque eran muy agobiadas en ese tiempo, por la ley que había. Y todas las cosas, si usted investiga, todas las cosas buenas que se han prestado de buen servicio a la humanidad fueron por gente que conocía y amaba a Dios.
independientemente de la religión que fuera. Pero si usted investiga, todas han sido de personas que amaban a Dios, que daban su vida por servir a las personas y que conocieran de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir como hijos de Dios. ¿Cuál es el tercero? Lo que Dios quiere. En este tiempo nos hemos vuelto cristianos mimados. Levante aquí la mano los que conocen a Dios y de pronto allá en su casa. Haga el ejercicio. Levante su mano los que conocen de Dios. Ahora, piense qué ha hecho Dios en su vida. Allá en su casa, también piense. Mire cómo era su vida antes de conocer a Dios. Mire cómo es su vida después de conocer a Dios. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿A cuántos Dios ha sanado? A mí me ha sanado muchísimas veces. No sé, y Dios nos ha consentido y nos ha dado tanto que nos hemos vuelto cristianos mimados que no sabemos qué es lo que quiere Dios. Y aún a veces cuando y sabemos lo que Dios quiere, nosotros no lo queremos hacer. Porque nos hemos vuelto egocentristas. O sea, Dios, todo lo que tú me des, bien, me gusta, bien, Señor, bien, así me gusta. Pero cuando el Señor le dice, deje el mal genio, ay, no, Señor, no, eso ya es, te has vuelto pesado conmigo, Señor. ¿Sí? Y nos hemos vuelto así. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Piense, ¿qué es lo que Dios quiere en su vida? Y para la humanidad, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo primero que Dios quiere es que usted sea salvo. Eso lo encontramos en Juan 3:16, ¿sí? Lo primero que Dios quiere es que usted sea salvo y vaya al cielo. Lo segundo es que usted tenga vida y vida en abundancia. Esto lo encontramos en Juan 10:10. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ah, no, Dios quiere lo mismo que yo quiero. Yo quiero ir al cielo y quiero tener vida en abundancia. Pero ¿qué es lo otro que Dios quiere? Lo otro que Dios quiere es que hagamos discípulos. Nah, Señor, aquí sí. Dios quiere que ¿qué? Que hagamos discípulos. Dios es tan bueno que de 3 cosas ya nos ha dado 2 para nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Hacer discípulos. Debemos salir y hacer discípulos. No podemos seguir siendo indiferentes con lo que Dios quiere. Nosotros debemos decirle, Dios, ¿tú qué quieres de mí? Y empezarlo a hacer. Empezar a decir, Dios, ¿tú quieres esto? Yo lo voy a hacer. Porque ¿cuántos dicen que Dios es bueno? Y Él merece que lo único que nos está pidiendo es que otros conozcan a ese Dios bueno. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios para el pecador? Que se arrepienta y que sea salvo. ¿Cuál es el propósito de un cristiano? Hacer discípulos. Cuando nosotros somos hijos de Dios y no hacemos discípulos, no estamos cumpliendo nuestra función. ¿Cuál es la función de un jabón de lavar loza? ¿Cuál es? Lavar la loza, ¿sí? Pero si usted usa ese jabón para lavar su ropa, ¿quiénes han hecho ese experimento? Que se les acabó el jabón, ay, echémosle el de la... Queda la ropa como carrasposa, como... Yo lo digo porque yo lo he hecho, ¿sí? Y la esposa llega y, ¿usted por qué? No, pues yo, como era jabón, uno dice, jabón es para todo. Piensa que es como el jabón rey, ¿sí? Todo para todo.
pero la ropa queda como áspera, como grasa, no, o sea, no queda bien. ¿Sí? Y si usted usa el jabón de lavar la ropa para lavar la loza, le queda un olor fragante, delicioso, que cuando usted va a comer se transmite a la comida, porque no está diseñada para eso. Cada cosa cumple su función. Si no cumple esa función, ¿para qué sirve? Para nada. Dice la palabra de Dios que si la sal no sirve para dar sabor a las cosas, es mejor que sirve para qué? Para echar olla al ganado y que la pisoteen, porque no sirve para nada. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra función? Mostrar a Dios. Porque hay personas que dicen que Dios no existe porque los cristianos no están mostrando a Dios. No estamos haciendo discípulos. Y estamos siendo indiferentes con lo que Dios quiere. Y nosotros no podemos seguir en esa manera. Si lo estamos siendo, nosotros no podemos seguir así. Nosotros no podemos ser cristianos mediocres, que pecamos, que Dios nos dice que nos ama, que no hagamos, nos da consejos y nos dice no haga esto, pero nosotros hacemos caso omiso. Y estamos a veces, muchas veces, demasiadas veces creería yo, siendo indiferentes con lo que Dios quiere. Y nosotros decimos, ¿cuántos aman a Dios? Ah, con razón. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces, el amor se ve en hechos. Así que debemos levantarnos en este tiempo y empezar a decir, Dios, ¿tú qué quieres de mí? Yo no quiero seguir siendo indiferente, ni con tu palabra, ni con las personas, ni contigo. Y eso que no hemos dado la oración. ¿Cuántos oraron esta semana todos los días? Que sea parte de nuestras vidas. Debemos aprender eso. Debemos examinar nuestro corazón y mirar en qué estamos fallando y cambiar. La única manera de mejorar es cambiar. Si nosotros no cambiamos, no vamos a mejorar. Si hoy usted escucha esta palabra y no la pone por obra, nada va a cambiar en su vida, nada va a cambiar en su familia. Pero si usted la escucha y todas las enseñanzas que vienen de aquí para adelante y de pronto las que están en grabación, que usted las escuche, hágalas viva en su corazón. Porque es la palabra de Dios que nos ha sido enseñada y que necesitamos mejorar. Necesitamos avanzar. Así que hoy examine su corazón. Le invito a que se coloque en pie. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna.